Bien, proseguimos con Romanos 2, a partir del versículo 17, damos lectura, Romanos 2, 17, vamos a leer hasta el final del capítulo 2, versículo 29. Dice así la palabra de Dios: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti mismo y te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión de la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Señor, una vez más, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que pudimos entonar, los signos que pudimos cantarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por la letra de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque nos enfocan en tu persona, en tus atributos. Señor, gracias porque eres el Dios único, verdadero, el Dios todopoderoso. Gracias por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Gracias porque es la única forma de que nosotros hayamos podido ser hijos tuyos hoy día, formar parte de tu cuerpo, la iglesia. Y Señor, como siempre lo hacemos, queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos comprender lo que tu palabra nos dice aquí en Romanos 2, 17 en adelante. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Solo en Dios se encuentra seguridad verdadera y permanente. Solo en Dios se encuentra seguridad verdadera y permanente. Desde que nacemos todos nosotros los seres humanos, anhelamos, deseamos en mayor o menor medida algún tipo de seguridad, entre ellos seguridad familiar. Los hijos desean estar seguros de que sus padres no se separen, que vivan juntos, que se lleven bien, que puedan arreglar sus problemas matrimoniales y no tomen la decisión de separarse, buscan seguridad familiar. En el matrimonio, los cónyuges buscan seguridad del uno del otro, mayormente la mujer de su esposo, como corresponde. También cada ser humano también busca cierta seguridad económica. También anhelamos seguridad laboral. Cuando queremos un trabajo, deseamos que sea un trabajo fijo, un trabajo a largo plazo, no que sea, como decimos nosotros, una changa y no nos brinda cierta seguridad. También buscamos seguridad en la salud, buscamos seguridad como país, como nación, y así podríamos enumerar algunas más. Si nos enfocamos en la seguridad que muchos queremos tener en nuestro hogar, quizás recurrimos a alarmas, quizás recurrimos a cámaras, quizás recurrimos también a tener buenos perros guardianes. Pero aún así la historia ha probado una y otra vez que tales cosas o tales elementos no nos pueden garantizar una seguridad absoluta.
Fíjense que dice Salmo 127, versículo 1. Dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por más que montes una guardia ahí permanente, con un buen tanque de guerra, con varias personas dotadas, preparadas para que te defiendan, si Dios no te está protegiendo, de nada sirve. Por eso que en Dios sí podemos encontrar seguridad verdadera seguridad y permanente. Porque muchas de las cosas que mencioné, o de los elementos que mencioné, son temporales. Y no nos brindan permanente seguridad, ni verdadera seguridad. Y es muy temporal, y es incierta. En el ámbito espiritual, en el ámbito eterno, pasa exactamente lo mismo. Deseamos, como seres humanos, seguridad de salvación, seguridad de perdón, de poder estar seguros de que la salvación es para toda la vida. Después de haber estudiado todo el capítulo 1 de Romanos y todo lo que va del capítulo 2, podemos afirmar que todo ser humano sabe muy bien, que todo ser humano, en cierto grado, tiene la información suficiente, que no está viviendo a la altura de los parámetros de la justicia de Dios. Aquí en capítulo 1, versículo 32 de Romanos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Quiénes entendieron el juicio de Dios? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos, como lo menciona antes en versículo 19 al 20. Nadie tiene excusa de no conocer quién es Dios, de conocer su eterno poder. Y dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, después de haber enumerado todas las cosas que mencionan los versículos anteriores, las prácticas pecaminosas, dice, son dignos de muerte. Todo ser humano, mayor medida, menor medida, pero todos saben que son dignos de muerte y que un día van a estar cara a cara con Dios y van a tener que dar cuenta de su vida. Lo dice claramente la Escritura, no lo estoy inventando yo en este momento. Lo hemos estudiado domingo tras domingo. La Escritura también nos dice que en Hebreos 9:27 que Dios estableció, Dios determinó que todos los seres humanos muramos una sola vez. Y después de esto dice el juicio. Por lo tanto, las personas de una u otra forma esperan escapar de este juicio divino. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Y construyéndose un falso sentido de seguridad a través de las filosofías, a través de las religiones, a través de las buenas obras, de las obras caritativas, pero es simplemente un falso sentido de seguridad. No está la seguridad verdadera y permanente en estas cosas que el ser humano hace, pero porque sabe, tiene conciencia, dice Dios. Dios le ha dado el entendimiento suficiente, la información suficiente, el conocimiento suficiente para saber que Él existe y que como está viviendo a espaldas de Dios, que vive como un aborrecedor de Dios, por nuestra naturaleza, como nacemos. Y el apóstol Pablo expresa que una persona, en primer lugar, debe estar convencida de pecado antes de que pueda, y esto es lo que hemos estado estudiando a lo largo de todo este tiempo atrás. El apóstol dice, una persona debe estar convencida de su real necesidad delante de Dios, de su condición en primer lugar delante de Dios, y de su verdadera necesidad de un Salvador, antes de presentarle las buenas nuevas de salvación, antes de que entienda o sea motivada para que sea salva. Ese es el comienzo del apóstol Pablo. Por eso en 1:18, después de haber dicho que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Por eso comienza de esa manera el apóstol. Y ese es el instructivo que tenemos para seguir, el modelo al cual seguir. Si pensamos allí en Mateo 3.2 y en Mateo 4.17, encontramos que Juan el Bautista predicó ese mensaje de arrepentimiento. Jesús comenzó su ministerio terrenal, lo mismo, hablando acerca del arrepentimiento. No hablando de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No hablando de que debes confiar en 4 leyes espirituales. Hablando de que debían reconocer de que estaban perdidos, de que estaban muertos en delitos y pecados, de que necesitaban un Salvador, de que necesitaban reconciliarse con Dios. Así fue la predicación de Juan el Bautista, de Jesús mismo. Y ahora aquí, a partir del versículo 17 que hemos dado lectura, Pablo expone el concepto de esta falsa seguridad espiritual que los judíos tenían. Porque ellos pensaban, como judíos, que por ser llamado pueblo escogido de Dios, ser un pueblo apartado para Dios, que por un tema de herencia, de generación tras generación, ya eran ellos hijos de Dios. Y en el desarrollo del mensaje vamos a ir viendo que esto no es así, que ellos estaban equivocados, y es la intención, el propósito de Pablo explicar lo que dice aquí a través de Romanos 2, 17 en adelante. Parte A del versículo 17 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. El pueblo escogido de Dios se enorgullecía en gran manera por tener el nombre de judío. Eso ya nosotros lo hemos también mencionado anteriormente. Este término se deriva de Judai, el nombre de una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, así como el nombre del reino del sur, que después ocurrió después de la muerte, automáticamente después de la muerte de Salomón. Se dividió el reino y uno de ellos fue Judá. Este nombre judío representaba su herencia racial y religiosa. Por lo tanto, ellos estaban creídos totalmente, estaban convencidos que eran una nación, un pueblo superior al resto, que eran mejores que las otras naciones, solamente por portar como una medalla el nombre judío. Esto daba honor y orgullo a su corazón. Este nombre los marcaba como el pueblo de Dios, único y especialmente favorecido. El significado de la raíz de Judá es alabado, y eso es lo que ellos se creían. Por eso es que ellos se creían superiores al resto. Y estos judíos en tiempo de Pablo consideraban que se merecían este tipo de descripción, que ellos eran alabados, que eran superiores al resto. Y por eso ellos tenían ese orgullo, se veían con ese derecho, para poder mirar por encima de los hombros al resto de las personas, principalmente a los gentiles, obviamente, todos los que no formaban el pueblo de Dios, los que no eran judíos. Y ellos, su corazón estaba lleno de orgullo, lleno de soberbia. Ellos estaban creídos que habían sido bendecidos por su bondad. Y ellos eran un pueblo especial porque ellos eran buenos en esencia. Que por eso Dios los había escogido. Pero la Biblia no dice eso, justamente. Y ellos, en vez de alabar y agradecer a Dios, al Dios de la gracia, al Dios de toda gracia, ellos se vanagloriaban. Ellos se daban crédito a sí mismos de que ellos eran mejores que el resto de las personas. Por eso Dios los había elegido. Y no se gloriaban en su gran Dios, en el Dios de su gracia, por lo que se había revelado a ellos. Y se jactaban en su propia supuesta grandeza. Veamos qué dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio 7. Al 8,
Dice la Escritura, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Clarísimo el pasaje. Ellos dicen que ellos se creían el pueblo especial porque Dios los había escogido, pero Dios claramente dice, pero no los escogí porque ustedes son grandes, porque ustedes son buenos, porque ustedes son mejores que el pueblo, que el resto de las naciones. No. Dice, sino que dice, pero vosotros erais el más insignificante de todo el pueblo. Y la Biblia habla acerca también en el Nuevo Testamento, acerca de que en 1 Corintios, si nosotros nos queremos jactar de que quizás Dios, estoy dándole esta idea en mi corazón de que quizás Dios me eligió porque yo soy un poquito mejor que mi familia, o mejor que mi vecino, o mejor que mi compañero de trabajo, creo que estoy un poco equivocado por lo que Dios dice en su palabra. En 1 Corintios 1, 26 dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si te creías alguien importante, porque por esa razón Dios te eligió, Dios dice que no es así. Dice que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, eso es lo débil, eso es lo que escogió Dios. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Depende de la voluntad de Dios. Depende de los buenos propósitos de Dios. Y acá el pueblo de Dios, los judíos, estaban engañados. Estaban creídos que ellos eran la nación superior, que eran mejores que los demás, que las demás personas, que Dios los había elegido porque ellos en realidad eran más importantes que el resto de los pueblos, como leíamos en Deuteronomio. Los profetas lo advirtieron este tema una y otra vez en contra de esta gran arrogancia que tenía este pueblo, de ser heredero del pueblo escogido de Dios, de ser parte del pueblo escogido de Dios. Una actitud que hizo pensar a muchos de ellos que podían pecar con total libertad. Vamos a Miqueas, capítulo 3. Miqueas 3. Fíjense que no solamente al pueblo, o sea, los contemporáneos del apóstol Pablo, sino que mucho antes ya ocurría con el pueblo de Dios, con el pueblo escogido de Dios, con esta nación. Miqueas 3, 11 y 12. Dice la Escritura, sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbres del bosque. No vendrá mal sobre nosotros. Nosotros podemos hacer lo que queremos. Somos el pueblo elegido de Dios. Somos el pueblo escogido por Dios. Podemos hacer lo que queremos.
Pablo también dice eso, que o sea, hoy disfrutamos de la gracia de Dios. Y que en Romanos aquí, un poquito más adelante, en Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es, obviamente, es evidente de no, o sea, cuando ahí el apóstol está hablando, evidentemente no hemos muerto al pecado. Porque si hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo podemos seguir viviendo el pecado? ¿Cómo podemos continuar bajo el yugo de la esclavitud? Y no está diciendo no vamos a cometer ningún pecado. Ojalá ocurriera eso en el momento de la justificación. Pero seguimos conviviendo con nuestra vieja naturaleza y fallamos a Dios, cerramos el blanco, pecamos, pero Dios nos ha dejado los recursos necesarios, la morada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, sus hijos, y con la facultad, pero no porque pase por nuestras habilidades o por nuestros recursos el no pecar. No, porque gracias a Él nos da todos los recursos que necesitamos para pasar la tentación. Escoger la puerta de salida de la tentación y no dar a luz el pecado. Pero cuando no ocurre eso, cuando Dios no ha obrado en nuestros corazones, no podemos hacer otra cosa que pecar. Es lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. No tenemos opción. Y aquí vemos que el profeta Miqueas advierte a la nación diciéndole, ustedes no se dan idea, ustedes piensan que por ser el pueblo escogido de Dios, pueden pecar deliberadamente, pueden hacer lo que quieran, total, Dios no les va a pedir cuenta de eso. No es así. Están totalmente equivocados. Ellos pensaban que estaban eximidos de todo juicio de Dios, o de gran parte del juicio de Dios, por la sola razón de ser herederos de la promesa de Dios a Abraham. Totalmente equivocados. Pero era tal el orgullo que sentían por ser el pueblo escogido de Dios, que varios judíos, al escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, allí en Juan 8, obviamente, ¿qué pasó? Se ofendieron. Fíjense, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después vemos un poquitito más adelante que dice el versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús ahí hablando, dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya somos libres, les decían ellos. ¿Cómo que tú dices que vamos a ser ahora libres? Porque obedecemos tu palabra, porque permanecemos en tu palabra, porque así seremos verdaderamente tus discípulos. ¿De qué nos estás hablando, Jesús? ¿Cómo es esto? Obviamente, ellos estaban con tremenda ceguera y no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo por ese mismo sentido de superioridad al resto. Porque ellos estaban aferrados a que eran hijos de Abraham y por lo tanto ellos eran libres. Pero Jesús no afirma eso. En 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Lo que decíamos recién. Cuando estamos bajo el yugo de esclavitud del pecado no podemos hacer otra cosa que pecar. Cuando estamos muertos en delitos y pecados, que de hecho nacemos así, no podemos hacer otra cosa que pecar. Somos esclavos del pecado. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Y ellos decían, ¿pero cómo? Nosotros no somos esclavos del pecado. Los gentiles serán. ¿Te querés referir a los gentiles que son esclavos del pecado? Bueno, entendemos, bueno, ellos sí serán libres si conocen la verdad y permanecen en tu palabra. Pero nosotros no. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, Jesús reafirma su enseñanza clara.
obviamente con claridad meridiana, Jesús le dijo que ser descendientes físicos de Abraham no los convertía en herederos espirituales. Y da las razones un poquitito más adelante, ahí fíjense en 8:40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús, obviamente, tapa refuta todo argumento, y allá en el versículo 56, un poquito más adelante, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir, de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Claramente Jesús les dice, si realmente ustedes fueran descendientes, como ustedes dicen ser, descendientes de Abraham, espiritualmente hablando, oirían mis palabras, permanecerían en mis palabras, amarían la verdad, me amarían a mí, yo soy la verdad. Y seguirían, digamos, lo que hizo Abraham, haciendo lo que hizo Abraham. Dice el versículo que leemos ahora, el 56, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y ellos no se gozaban, ellos se enojaban, ellos se ofendían. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Como leíamos. Porque todavía en el versículo 34 que leímos, dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque no eran verdaderamente libres, porque no amaban la palabra, no conocían la palabra como ellos supuestamente decían que reconocían. Si realmente los judíos, precisamente los líderes judíos, hubiesen sido herederos espirituales de Abraham, habrían recibido con gozo, con gran gozo, a Jesús como su Mesías. Sin embargo, procuraron matarlo, reflejando así que su verdadero carácter, lo que leíamos en el versículo 44, de vuestro padre sois hijos, el padre de mentira, el homicida. En el versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nosotros sabemos por escritura, el gran yo soy, de Éxodo 3:14, y la raíz de este nombre, Jehová o Yahvé, es yo soy. No solamente Jesús afirmó que existía antes que Abraham naciese, sino también que se aplicó el nombre del pacto de Dios a él mismo. ¿Y cómo reaccionaron los líderes religiosos? Con agresión. ¿Qué dice el versículo 59? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Se molestaron de alguna manera, obviamente. Y ellos diciendo que tenemos un padre, no somos hijos de fornicación, y Jesús les dice, pero lo están demostrando con su carácter. Ustedes no son hijos de amor. Eso no los hace hijos de Dios, porque por ser descendientes de Abraham. Ustedes deben obedecer, recibir y obedecer mis palabras, reconocer su verdadera necesidad. Y por esta razón ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. Y por eso
reaccionaron de esta forma, tomaron piedras y quisieron matarlo, porque para ellos había dicho una gran blasfemia. Y Jesús, una vez más, a través de sus enseñanzas, dejó bien en claro que los judíos estaban engañados por confiar en su herencia racial y religiosa. Y esto a ellos les brindaba una seguridad tremenda. Y ese sentido de superioridad. Pero en realidad lo que le estaba brindando era una falsa seguridad, porque no estaba basado en el fundamento, un fundamento bíblico, en la enseñanza de Jesús, en la verdad absoluta, en la mentira de vuestro padre el diablo, como dijo en 8:44. Juan el Bautista, también yo lo mencioné, vamos a leerlo, ahí en Mateo 3. Dice, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. De igual manera, desde el tiempo de Jesús, desde el tiempo de Juan el Bautista, hoy día muchas personas creen que son salvas del castigo de Dios, de que Dios no es tan malo, de que Dios no lo va a mandar al infierno y todas las supuestas razones que nosotros hemos escuchado vez tras vez, que saben, que reconocen que no hacen todo perfecto, pero Dios no va a ser tan malo de que nos vaya a mandar al infierno, porque Él sabe que nos cuesta obedecerle, que fallamos y etcétera, etcétera. Muchas personas creen que por la simple razón de que quizás han nacido en una familia cristiana, ya son hijos de Dios. Igual que el pueblo judío, que por ser descendientes de Abraham, ellos creían que eran salvos, de que estaban sus cuentas arregladas con Dios. O quizás por asistir regularmente a una iglesia, tienen depositada esa confianza en que son salvos porque asisten con regularidad en una iglesia, o porque son miembros de dicha iglesia. También tienen depositada esa confianza de que un día estarán en el cielo porque fueron bautizados. También muchos creen que son salvos porque una vez hicieron una profesión de fe. Y muchos creen que todos los seres humanos son hijos de Dios. Pero me gusta el concepto que nos brinda Juan en su Evangelio, en capítulo 1, versículo 12. Versículo 11 dice: a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos coinciden con ese concepto. Dicen que todos somos hijos de Dios. Por esta razón, Dios, que es tan bueno, de alguna u otra forma vamos a llegar a negociar con Dios. Y vamos a poder ser libres de nuestro merecido castigo, porque por lo que la Biblia nos enseña y hemos estudiado, sabemos, en el fondo de nuestro corazón, sabemos, nuestra conciencia da testimonio de que pecamos contra Dios, de que no hacemos las cosas bien delante de Dios siempre. Entonces, ante esta realidad, preferimos decir, me conviene decir que soy hijo de Dios,
de que voy a ir al cielo, de que de alguna forma voy a arreglar con Dios, pero no es eso lo que se va a llevar a cabo. Lo que se va a llevar a cabo es la verdad, y la verdad es la realidad, y es lo que Dios ha determinado, como habíamos mencionado hoy. Después que muramos, tenemos un juicio, tenemos que rendir cuentas. Y Dios, por ende, no tiene, por lo que leímos acá en Juan 1:12, no tiene nietos. Dios no tiene sobrinos, no tiene bisnietos. Dios tiene hijos. Entonces, como dice la Escritura, desde que nacemos, o aún antes de nacer, cuando nos estamos formando en el vientre de nuestra madre, según la Escritura de Salmo 51:5, que aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos pecadores, todos por igual. Porque después de Adán, que pecó contra Dios, fue imputado en todo ser humano el pecado. Y nacemos pecadores, nacemos enemistados con Dios. Nacemos físicamente, pero en el sentido espiritual estamos muertos en delitos y pecados. Conocemos muy bien la cita bíblica de Efesios 2, cuando la Escritura dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. Todos nacemos pecadores, todos, absolutamente todos. Por eso también el apóstol va a decir más adelante, cuando estemos estudiando ahí en capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos, absolutamente todos. Y la consecuencia de eso es lo que Romanos 6:23 nos dice: la paga, la retribución de nuestro pecado es la muerte. Por eso es que el apóstol dice: es necesario que comencemos a hablar, a presentar el Evangelio. El puntapié inicial sea nuestra real condición delante de Dios. ¿Cuál es nuestra real condición delante de Dios? Pecadores, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. Necesitamos reconciliación con Dios, necesitamos perdón de Dios porque no estamos capacitados, no tenemos los recursos suficientes para reconciliarnos con Dios, debido a nuestro pecado, debido a nuestra condición. Por eso la Escritura dice en Hechos 4:12 que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el apóstol Pablo también en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra forma que podamos ser salvos. No hay otra manera. No podemos salvarnos, no podemos saldar nuestra deuda de pecado. No podemos aplacar la ira justa de Dios por todos nuestros pecados, no podemos. La Escritura dice que habla de Jesús, más que todo, habló mucho acerca del infierno. Es un lugar que no vamos a cesar un tiempo. La persona que vaya ahí, el alma que vaya ahí, no va a cesar un tiempo, no va a tener un tiempo de refrigerio, de descanso. Es para siempre, ¿no? Por eso digo que nosotros muchas veces yo creo que nos quedamos muy cortos en el concepto de lo que significa el pecado para Dios. Todos nuestros pecados fueron depositados en la persona de Cristo y Él sí pagó la deuda. Él es el único que pagó la deuda. Ninguno de nosotros puede pagar por más que querramos hacer buenas obras. Por más que querramos equiparar lo malo que somos, que nos hemos portado, las decisiones equivocadas que hemos tomado a lo largo de esta vida, no podemos igualar nunca la balanza, siempre va a estar mal. Y nadie de nosotros está, capacitado para soportar la ira de Dios. Y la ira de Dios, pende sobre cada ser humano, sobre el impío, como hemos estudiado, pero el único que soportó la ira de Dios y satisfizo y tuvo la capacidad para saldar toda nuestra deuda fue Jesucristo, nadie más.
Por eso la Escritura dice que no hay otro mediador, no hay otra forma de podernos salvar. Solo por Jesús, solo por ese derramamiento de sangre. Como también vamos a después meditar un poquito más el momento de participar de los símbolos. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, una persona que es criada en un hogar cristiano no se salva por medio de esa herencia. Obviamente, por más valioso que sea esa tremenda bendición de poder nacer en un hogar cristiano. Pero ningún hijo, ninguna hija se va a salvar porque mis padres o sus padres eran creyentes. Sus padres eran hijos de Dios. Por la misma razón, Dios tiene hijos, no tiene nietos, no tiene sobrinos. Y no es por herencia, no es que se hereda la salvación. Dios salva a quien Él quiere, como hemos estudiado. Por el puro afecto de su voluntad, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. La salvación es de Jehová. Y por eso es que, como hemos mencionado en estudios anteriores, la idea es que no nos engañemos, no nos dejemos engañar por nuestro propio corazón. Que podamos saber ciertísimamente si somos verdaderos hijos de Dios o no. Y ese es el anhelo, yo creo que de cada uno de nosotros, los que ya hemos conocido por su gracia, que ya somos sus hijos, queremos que nadie se pierda de las personas que amamos y las que semana tras semana estamos juntos y compartiendo la palabra de Dios y alabando juntos. Y este es el grave error al cual apunta el apóstol en este pasaje. Esa clase de pensamiento que convirtió en una creencia casi general en el pueblo judío. Que una persona se salvaba simplemente por el hecho de ser un descendiente circuncidado de Abraham por la línea de Isaac. Simplemente por eso. Pertenecía a la línea de Isaac, era descendiente de Abraham por la línea de Isaac, era circuncidado. Bueno, ellos creían que eran salvos, que la salvación ya eran hijos de Dios. Lo mismo que por ahí quizás alguien, ojalá no, pero yo sé que hasta cierta edad muchos niños, muchos jovencitos, adolescentes, creen que son hijos de Dios porque han nacido en un hogar cristiano. Porque desde niño, de bebé, han escuchado las historias de la Biblia. Porque en la casa se canta himnos. Porque los padres concurren con regularidad a la iglesia. Y ellos creen que son hijos de Dios. Pero no es así. No es lo que Dios ha determinado. No es la forma de salvar a Dios, que tiene de salvar Dios. Sí que es una bendición tremenda, obviamente que sí. Pero no es la forma que Dios salva a las personas. Y no debes apoyar tu confianza en que has nacido en un hogar, en una casa, un padre, una madre que son creyentes. Bueno, ya soy un hijo de Dios, o ya sos una hija de Dios. En segunda de Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única forma de nacer de nuevo, como leíamos en Efesios 2:1,
y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando Él nos regala el nuevo nacimiento, nacemos verdaderamente. No es que estamos jugando a ser hijos de Dios, no es que estamos jugando a ser cristianos. Nacemos de nuevo, porque hay un acto milagroso que lo lleva a cabo Dios. Como dice en el versículo 21 al final, al que no conoció pecado, hubo alguien, y ese alguien es Jesús, que no conoció pecado, pero dice, por nosotros lo hizo pecado. Cargó, como dice el profeta Isaías, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por el pecado que vio en Jesús descargó su ira justa, la ira que vos y yo deberíamos haber soportado por siempre en el infierno. No por un tiempo, no por algunos años o por algunos siglos, por siempre. Y Él lo hizo. Y no solamente eso, sino que dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Su justicia, su vida recta, perfecta delante de Dios, fue puesta en nuestra cuenta. Es tremenda bendición. Pero no somos cristianos, no somos hijos de Dios por herencia. No somos. No anides ese concepto errado, erróneo, en tu mente, en tu corazón. No cometas el mismo error que cometieron los judíos. ¿Dónde está puesta tu confianza? Tu confianza está puesta en tus propios recursos, tu confianza está puesta en tus habilidades, tu confianza está puesta en tus talentos, tu confianza está puesta en tu inteligencia, en tu astucia. ¿Qué tipo de seguridad tenés con respecto al destino eterno de tu alma? Ahí un poquito más adelante, si es que están en 2 Corintios 13, versículo 5, nos exhorta Dios a través del apóstol Pablo a que nos examinemos. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Debemos probarnos a nosotros mismos. Si realmente conocemos la verdad. Si realmente no tenemos un sentimiento falso de seguridad. Si no estamos depositando nuestra seguridad o confianza en lo que hacemos, que, como decíamos la semana pasada, que puede hacer cualquier persona dentro de cualquier religión. ¿Dónde está depositado tu confianza? En 1 de Corintios nos dice la Escritura, Primera de Corintios 10, 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Realmente tu confianza está depositada en la persona de Cristo? Vos reconocés que solamente por Cristo, por lo que Jesús hizo en la cruz, porque Él satisfizo la ira justa de Dios Padre en la cruz del Calvario. Por esa sola razón te podés salvar. Y Él dice que Él nos da, ahí en Efesios 2 también nos dice que Él nos da la fe como un regalo para que podamos depositar en la persona de Cristo. Pero solamente por lo que Cristo hizo. No porque nací en una familia cristiana. No porque hace muchos años que asisto a una iglesia cristiana. O porque un día me bauticé. O porque un día hice una oración, una profesión de fe. Basado en esa exhortación de 2 Corintios 13:5, más allá de que podés estar engañado de que porque asistís con regularidad a una iglesia, o porque quizás sos miembro de alguna iglesia, quiero que pienses en aquellos motivos por los cuales orás diariamente. ¿Cuáles son los motivos de oración más importantes que tenés cada día? Por los cuales orás todo el tiempo.
Pensá por un momento cuáles son esos motivos de oración que te elevás a Dios día tras día, día tras día. Fíjate si son motivos eternos o motivos temporales. Y nadie está diciendo aquí de que no debes orar por todas las cosas. Sí debemos orar. Pero a modo de examinarte a vos mismo, ¿cuáles son los motivos por los cuales más orás? Por la misma razón de que Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque si orás mucho, dedicás muchas horas o siempre volvés sobre los mismos temas y esos motivos son temporales, ¿qué pasa con lo eterno entonces? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde ha sido depositada esa fe? También, para que pienses y examines tu corazón delante de Dios, a la luz de la palabra de Dios, ¿cuáles son tus proyectos de vida? ¿Individuales o familiares? También lo mismo, ¿en dónde estás enfocado? ¿En lo temporal o en lo eterno? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es el mayor tiempo que pasa tu mente ocupada en qué cosas? ¿Qué cosas te atrapan? ¿Qué cosas hasta incluso te pueden llegar a quitar el sueño? ¿Son cosas temporales o cosas eternas? Vamos a leer algunos versículos del libro de los Salmos para ir concluyendo. Salmo 18. Uno y dos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Y otra vez, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Capítulo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. 61, Salmo 61. (61:2). Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi desmayare. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y fíjense el versículo 1 que no leímos. Oye, oh Jehová, mi clamor, a mi oración atiende. Y desprecia el salmista, mi confianza eres tú, porque mi confianza está en la roca de mi salvación, en la roca que es Cristo. En capítulo 62, versículo 1 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. En Dios está callada mi alma. ¿Dónde está depositada tu confianza? El destino eterno de tu alma está depositado pura y exclusivamente en Dios. Tu confianza está en Dios. Que de Él, como dice el salmista, de Él viene la salvación. Podés decir juntamente con Él, Él solamente es mi roca. Él es tu roca. Es tu refugio.
Versículo 6. Él solamente es mi roca nuevamente y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Un poquito más adelante, 73. Versículo 26. Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y 89, 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. 144, 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Bendito sea Jehová mi roca. Solo en Dios se encuentra seguridad verdadera y permanente. Solo en Dios. En nadie más. No hay, como mencionamos hoy, Hechos 4:12. No hay salvación en otra persona. No hay salvación a través de otros medios. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solamente Jesucristo. Solamente Él pagó la deuda que vos y yo debíamos pagar en el infierno eterno. Solo en Dios se encuentra seguridad verdadera y permanente. Solo en Él. Pero por naturaleza deseamos tener seguridad. Buscamos la seguridad, que no está mal, la seguridad en las cosas temporales. Pero no debe priorizar lo temporal por sobre lo eterno. Jesús dijo, las aves del cielo tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y las personas a las cuales se dirigió diciendo esas palabras eran personas que buscaban cierta seguridad económica a través de los milagros que veían, que eran testigos, y querían esa seguridad. Y Jesús les dice, no se equivoquen, no me busquen por motivos equivocados. Y hoy lamentablemente escuchamos el evangelismo o el evangelio de la prosperidad. Y todo gira alrededor de lo material, todo gira alrededor de lo temporal. Y si no tenés es porque no tenés confianza, y si no tenés por esto, por lo otro, y todo gira alrededor de lo temporal. Y nadie está diciendo acá que no nos debemos ocupar con diligencia de lo temporal, que no debemos ser responsables, y eso ya lo sabemos porque la Escritura lo dice. Hablándonos a nosotros, los que tenemos familia, si no proveemos para nuestra familia, somos peor que un incrédulo, hemos negado la fe. Entonces nos habla claramente que debemos ocuparnos, pero no debe ser lo temporal que pase por encima de lo espiritual. Por eso Dios dice que debemos buscar a Dios en primer lugar. Y después las más cosas, por las cosas que se afana el mundo que no conoce a Dios, eso de Dios se ocupa de proveernos en la medida que nosotros también, obviamente, somos responsables. Pero la seguridad debe estar como dice simplemente algunos de los salmos que elegí para poder concluir este mensaje, que realmente nuestra confianza esté puesta en Dios, que podamos decir juntamente con los salmistas, mi alma, mi refugio es Dios, mi roca y mi salvación viene de Él solamente, mi seguridad está en Él. El cielo y la tierra van a pasar un día, su palabra jamás pasa. Él nos tiene en su mano todopoderosa. ¿Quién nos puede arrebatar de su mano? Oremos, Dios bendiga su palabra. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la atención de mis hermanos. Pedimos, Señor, que les bendiga y que también, Señor, obre, Señor, en las personas que quizás escuchen este mensaje, que obren en sus corazones, y aquellos que no te conocen todavía o que están engañados, que
que creen que son hijos tuyos porque nacieron en una familia cristiana o porque han asistido a una iglesia por mucho tiempo o porque han hecho una profesión de fe a través de una oración o han sido bautizados, etcétera, Señor, y están engañados porque eso, tu palabra no certifica eso. Señor, claramente vemos que solamente tu obrar desde tu Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento espiritual totalmente, valga la redundancia, nuevo, Señor. Nacemos muertos en delitos y pecados y tú nos das un nuevo nacimiento. Señor, tan solamente es un obrar tuyo a través de tu poder, del Evangelio, a través del poder de tu palabra y, Señor, a través de los méritos únicamente de Jesús en la cruz a nuestro favor. Señor, pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones, edificándonos a través de tu palabra y pedimos, Señor, que bendigas en el resto de esta reunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien.